Entonces, para hablar de la paracentesis, son incisiones que vamos a realizar a nivel del límite de la arcada vascular limbar. Se van a realizar dos de manera preferencial, que va a ser entre las 10:30 y las 2:30 con un cuchillete de diamante. Entonces, ¿qué función va a tener la paracentesis? La paracentesis va a ser un puerto de entrada de distintos instrumentos para dar distintos pasos, ya sea colocar la anestesia intracameral, las maniobras de luxación de cristalino, realizar la capsulorhexis, y entre otros procedimientos que vamos a realizar durante la cirugía. Entonces, la paracentesis, ¿cómo se realiza? Como podemos ver acá en esas tres imágenes, hay distintos métodos. Se podría colocar un anillo corneal que nos puede mantener una fijación adecuada y mediante este realizar el ingreso del cuchillete paralelo al iris y de esa manera realizar la paracentesis. Otra manera es utilizando una .12 como fijador para hacer la contrapresión e ingresar el cuchillete. Y la otra es simplemente sosteniendo, manteniéndole contrapresión nada más sin realizar ninguna maniobra de contracción. Pero como podemos ver acá, tenemos que delimitar bien dónde vamos a hacer la presión con la .12, porque si es que tocamos algún pequeño vasito puede provocar sangrado. Entonces hay que tener cuidado al momento de delimitarlo. Entonces acá un video corto de cómo se realizaría. Vemos acá que se apoya en una .12 para hacer la contrapresión y ahí ingresa el cuchillete. Como ve, paralelo al iris de preferencia. Entonces, bueno, así haciendo una pequeña mención de la incisión triplanar, que es aquella que se realiza durante la cirugía de facoemulsificación, vemos que cuando realizamos esta incisión tiene que ser en tres planos, como menciona su nombre. Primero, paralelo al iris, luego se va a ingresar en el estroma corneal, se tiene que realizar una profundidad, más o menos hasta que ingrese hasta la línea del cuchillete. Y una vez que llegamos a la línea del cuchillete, volvemos a colocarlo paralelo al iris ya para ingresar a la cámara anterior. Como podemos ver acá en la imagen, que ya lo va a inclinar y va a ingresar paralelo hasta llegar a la cámara anterior. Entonces, esto es con la intención de que esta incisión que estamos formando sea una incisión valvulada. Puede pasar que tenemos un error de dimple down, en el cual no se forman estos tres planos, sino simplemente se ingresa paralelo al iris, se ingresa en el estroma y luego paralelo al iris, haciendo que haya una base y un techo dispares, formando que una incisión no valvulada. Entonces, con respecto al mantenedor de cámara anterior, que lo utilizamos normalmente en la técnica de Blumenthal, se realiza un túnel corneal que va a estar paralelo y justo al limbo a las 6 horas. Entonces, ¿cuál es la importancia de este mantenedor de cámara anterior? Que va a mantener la cámara formada para poder realizar las distintas maniobras y poder hacer contrarrestar la presión tanto del cristalino cataratoso como del vitrio y evitar de que, por ejemplo, se corra la rexis. Entonces la longitud va a ser de 1.5 milímetros de largo antes de ingresar a la cámara anterior. Como pueden ver acá en la imagen, ingresa, este va a ser su espesor corneal y ya en cámara anterior va a tener 1 milímetro aproximadamente. Va a ser de 1 milímetro de ancho y una vez que ingresa se va a girar el bisel para hacerle la irrigación contra el iris. Entonces acá podemos ver dónde se coloca más o menos a las 6 horas. Y esta paracentesis biselada va a ser de 2 milímetros y va a ser indispensable para el sellamiento y la estabilidad adecuada de la cámara anterior. Entonces, acá podemos ver imágenes de cómo se realiza primero la tunelización. Con el cuchillete realizamos el túnel a nivel de las 6 en el limbo esclerocorneal. Luego acá vemos en la otra imagen el mantenedor de la cámara anterior, acá con flujo de BCS y cómo ingresa y luego se gira el bisel hacia abajo para que la irrigación vaya contra el iris. Entonces, dependiendo de la cámara anterior, podemos tener distintos resultados durante nuestra rexis, como había mencionado previamente. Entonces, una cámara anterior normal, acá podemos ver en la primera imagen, una poco profunda y ya una con mayor profundidad tras la inyección de distintos mantenedores de cámara anterior. Entonces, para hablar ya ahora de la capsulorhexis, antiguamente se realizaban capsulotomías, la capsulotomía de Box, árbol de Navidad de Kellman o en abrelatas. La capsulotomía de Box consistía en que mediante una pinza poder hacer un hueco propiamente dicho en la cápsula anterior, pero sin una buena delimitación. El árbol de Navidad, como podemos ver en la primera imagen, consistía igual, hacer una incisión pero de manera triangular, dando la forma de un árbol de Navidad de Kellman. Y por último tenemos el famoso abrelatas, como podemos ver acá en la imagen,
que consiste en hacer múltiples heridas o lágrimas en nivel de la cápsula anterior, pero que haya una continuidad entre estas. Ahora, ¿cuáles eran las desventajas de estas técnicas? De que, uno, no nos permitía una adecuada manipulación quirúrgica. ¿Por qué? Porque podría generar posteriormente un desgarro en el reborde capsular y eso extenderse hacia la cápsula posterior, haciendo una ruptura de la cápsula posterior y posterior salida del vitrio. Al igual que daba inestabilidad de la lente. Otras desventajas eran de que al realizar esta apertura en abrelatas podía generar distintos flecos y también aumentaba la probabilidad de que haya células epiteliales que generen una oposidad en la cápsula, una oposidad capsular. A su vez, también al no tener unos límites adecuados, generaban inestabilidad de la lente. Entonces, para esto, en el año 1985 se unificaron tres criterios: el de Gimbel, el de Newhan y el de Shimizu. En cuanto a Gimbel, fue quien propuso que se haga una cápsula de Rexis que sea circular. Newhan fue quien acodó el nombre de cápsulorhexis, tomando el sufijo rexis, que consistía en desgarrar. Y Shimizu fue quien planteó de que esta cápsulorhexis circular sea a su vez continua. Entonces, unificando estos tres criterios, fue que en Welsh Cataract Congress en Houston en el año 1986 se plantea esta capsulotomía o cápsulorhexis circular continua, la cual tenía importancia debido a que era reproducible, facilitaba y aportaba seguridad a la cirugía y permitía una correcta implantación de lente plegable en el saco capsular. Entonces, para esto hay que tener distintos puntos. Primero, que el cristalino es un componente del ojito que tiene distintos vectores que ejercen presión sobre él. Por ejemplo, la superficie anterior del cristalino va a ser convexa y circular. Entonces, el mismo contenido del cristalino va a ejercer una presión positiva hacia anterior. Al igual que el vitrio, también ejerce una presión, un vector positivo hacia la superficie anterior. Para esto también tenemos a las fuerzas radiales centrífugas y a la inserción radial de las fibras anulares, que también van a hacer tracción. Entonces vemos que prácticamente todos los vectores de fuerza van a desplazar hacia anterior. Entonces, si realizamos una cápsulorhexis sin ninguna contrapresión, va a hacer que se nos jale toda la rexis. Entonces, por tanto, es apropiado tener un control adecuado de la cápsulorhexis, como mantener una profundidad de cámara anterior estable, para que de esta manera evitar el desplazamiento anteroposterior del cristalino, poder relajar la zónula, y se sugiere empezar la cápsulorhexis desde el centro capsular para evitar estas fuerzas radiales centrífugas, para poder cortarlas. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen que realizan la incisión y al llevarla hacia la periferia hay distintas fuerzas que van a jalar a esta rexis que estamos formando, sobre todo en la dirección que vamos a tomar. Entonces, para esto, Blumenthal comenta la importancia del uso del sistema de mantenedor de cámara anterior durante la cápsulorhexis. Entonces sugiere que el mantenedor de cámara anterior y una presión intraocular positiva desplazaban el cristalino hacia atrás y disminuían la tensión celular. Pero sugería a su vez de que el viscoelástico no era muy adecuado para mantener la cámara anterior presurizada, sino sugería el uso de BSS, debido a que la cantidad de fluido que salía a través de la paracentesis era muy pequeña y que al ingresar los materiales, al tener el mantenedor de manera continua, no iba a disminuir la presión que estaba ejerciendo sobre la cámara anterior. Entonces, la técnica de la cápsulorhexis en cuanto a la localización va a ser en la parte central de la cápsula anterior, en el área libre de zónula, como habíamos mencionado en las clases anteriores de anatomía de cristalino, que es en aproximadamente los 5 milímetros centrales. A partir de los 6 milímetros ya comienza la mayor cantidad de fibras zonulares, las cuales ya pueden ejercer una tracción y hacer que la rexis se corra. Esta comienza en el centro y se va a dirigir hacia la periferia en sentido horario o antihorario. Entonces, vamos a tener dos mecanismos de desgarro principalmente. El mecanismo de rasgado, que va a ser ejercer una presión sobre la área de mayor fuerza y realizar la tracción siempre hacia el centro. Como podemos ver acá en la imagen, forma el pliegue y lo dirige hacia el centro. Pero ¿cuál es la ventaja de este? Si tomamos una hoja de papel y hacemos la incisión en el medio, vemos que los dos vectores de fuerza van a hacer que se desgarre con mayor facilidad. El mecanismo que actualmente usamos es el mecanismo de arrastre, por el contrario, que es realizar el doblez y realizamos nosotros la dirección hacia el cual queremos que vaya nuestra rexis, por ejemplo, en sentido circular. Y este se ve que tiene menor probabilidad de que se corra.
Entonces, para esto es importante mencionar el cambio de dirección del desgarro. Por ejemplo, si vemos que se está extendiendo hacia la periferia, ¿cómo cambiar y conducir la dirección? ¿Por qué puede dirigir esta extensión hacia la periferia? Por distintos factores. Por ejemplo, que haya una insuficiente presurización de la cámara anterior, que la cámara anterior sea muy poco profunda, que haya una longitud axial larga o que haya un compromiso sonular. Entonces, este desgarro hay que rescatarlo. ¿Cómo lo rescatamos? Primero, neutralizando la presión vítrea. Inyectamos viscoelástico dispersivo para de esta manera volver a formar el colgajo capsular, tomarlo de ese extremo distal y a partir de esto ya volvemos a hacer que tome la dirección hacia la cual queremos que vaya la rexis. Como pueden ver acá en la imagen, colocamos el viscoelástico, tomamos del extremo distal y a partir de esto continuamos nuestra rexis. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la capsulorexis? Primero, que nos permite realizar la emulsificación del saco capsular, permite una implantación adecuada de lente intraocular. Recordemos que la capsulorexis circular continua debe cubrir los 360 grados del lente intraocular. Entonces, al tener la cápsula anterior, de esta manera va a prevenir el contacto entre el iris y otras estructuras, y de esa manera, como no va a haber dispersión de pigmento, va a evitar el riesgo de formar sinequias posteriores. También nos va a permitir realizar una iridodisección segura, y debido a que al hacer una capsulorexis circular continua va a haber menor número de células epiteliales, lo cual va a generar un menor riesgo de opacificación de la cápsula posterior. Va a tener una mayor predictibilidad refractiva debido a que al estar más estable el lente va a permitir que no haya desplazamiento del mismo. Va a disminuir la tracción sobre la zona de la cirugía, permite pulir la cápsula posterior, la completa aspiración del viscoelástico y en caso de que nuestra rexis sea muy chica, podemos ampliar la rexis en un segundo tiempo. A su vez también va a disminuir el pico hipertensivo tras una capsulotomía Jack láser. Entonces, para esto tenemos distintos tipos de mantenedores de cámara anterior. Tenemos 3 tipos de viscoelásticos: el dispersivo, el cohesivo y viscoadaptativo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el viscoelástico ideal para nosotros? Es aquel que tenga alta viscosidad como para mantener una presurización adecuada, uno que tenga buena pseudoplasticidad y elasticidad, porque de esa manera permite que el pliegue que formemos se forme como un doblez y que no se repliegue en varias capas, y a su vez nos permita maniobrar de manera adecuada nuestros instrumentos para realizar la capsulotomía. Y también que tenga una transparencia adecuada para permitirnos ver a través de las estructuras transparentes. Entonces, para esto tenemos distintos métodos. Por ejemplo, hablando solamente de las características ideales, el viscoelástico cohesivo podría ir de manera adecuada para realizar para mantener la cámara anterior. Sin embargo, este viscoelástico cohesivo puede salir a través de las paracentesis que hemos realizado. Por tanto, es importante utilizar el viscoelástico dispersivo para mantener a este viscoelástico cohesivo dentro de la cámara anterior. Entonces, lo ideal sería colocar este viscoelástico dispersivo prácticamente en la cámara anterior para también proteger el endotelio corneal, y entre el viscoelástico dispersivo y el cristalino colocar el viscoelástico cohesivo para permitirnos maniobrar. Entonces el viscoelástico dispersivo haría como una especie de sellado para que no salga el viscoelástico cohesivo durante las maniobras que vamos a realizar. Ese sería el soft shell technique, descrito por Archinov. Pero también hay un ultimate soft shell technique, el cual consiste en colocar elementos viscoadaptativos, como podemos ver en la imagen, que es el verdecito. Colocamos primero viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio corneal, por debajo y evitar que salga. Luego por debajo colocamos el viscoadaptativo, y entre el viscoelástico adaptativo y el cristalino colocamos un poco de BSS para que nos permita maniobrar de manera adecuada. Entonces, para esto también tenemos otros sistemas de infusión, como puede ser la capsulorexis con manguera, que es utilizando un mantenedor de cámara anterior para poder realizar la capsulorexis, y lo otro es una capsulorexis con vacío, que mediante una aguja 19 y con un sistema de irrigación continua, tomamos el fleco que vamos a realizar y a partir de esto realizamos la capsulorexis en vacío. Entonces, tenemos distintos tipos de instrumentales, como por ejemplo puede ser el cistótomo o aguja de 27 gauges, que es mediante una aguja que se utiliza para aplicar insulina. Se hace 2 dobleces de 90 grados, como podemos ver acá en la imagen, uno en la punta y el otro de 90 grados hacia el sentido del cuerpo, y mediante este se puede realizar la capsulorexis. Luego otras son las pinzas de capsulorexis, como puede ser la Utrata o similares, que estas requieren que haya una incisión de 2 milímetros aproximadamente para poder ingresar en la cámara anterior y realizar las maniobras. Hay pinzas cistítomo,
y otras pinzas coaxiales para microincisión, como son acá las que vemos en la imagen, las cuales requieren un puerto de 1.5 milímetros aproximadamente. Otras son las cánulas de aspiración, que se basan en utilizar la técnica de Androli para poder, mediante una cánula de aspiración, realizar la capsulorhexis. Entonces el método básicamente es hacer un rasgado en el centro, como había mencionado previamente, dirigirlo hacia la periferia, a partir de esto formar el doblez y darle el sentido que nosotros queremos, hacia sentido horario o antihorario, y cada 3 a 4 horas retomar el fleco que hemos formado. Retomar el doblez, como podemos ver acá en la imagen, hasta ser circular continua completa. Entonces, ¿cómo delimitamos el tamaño de la capsulorhexis? La rexis, como he mencionado antes, tiene que cubrir los 360 grados de lente. Puede ser entre 5 a 5.5 milímetros, y para esto se puede utilizar herramientas como por ejemplo el Saber Rexis Ruler, que vemos en la imagen. Entonces el tamaño de la pupila es un factor importante para ver cómo vamos a maniobrar, y también la fuerza que ejerce la inserción central de la fibra de la zónula. La rexis debe estar centrada respecto al lío, y acá hay dos herramientas, por ejemplo Tassington, mencionaba un anillo de silicona de 5 milímetros que va a estar centrado en cápsula anterior, y Wallace también mencionaba un marcador corneal de 6 milímetros, el cual al reflejarse sobre ya la estructura cristaliniana, se veía que, pues, si bien en la córnea 6 milímetros, por la proyección ya iba a llegar a 5.5 milímetros. Entonces, de acuerdo al tamaño de la capsulorhexis, vamos a tener ventajas y desventajas si es muy pequeña, o ventajas y ventajas si es grande. Aquí llamamos una capsulorhexis pequeña aquella que es menor de 4.5 milímetros. Si bien tiene ventajas, como por ejemplo es más fácil de realizar, hay una mejor sujeción del núcleo durante la facosificación en cataratas muy duras, y va a permitirnos un mejor centraje de la lente intraocular, va a tener inconvenientes porque, por ejemplo, puede haber mayor posibilidad de un rasgado durante la faco, menor maniobrabilidad durante la faco. Debido a que va a haber mayor número de células epiteliales cristalinianas, vamos a tener mayor inflamación postquirúrgica, y también por lo mismo va a haber mayor riesgo de posibilidad de cápsula anterior. Va a haber peor visualización de retina periférica y mayor riesgo de una contracción capsular. Mientras que si la capsulorhexis es muy grande, o sea, mayor a 6 milímetros, nos va a ayudar si las cataratas son blandas, debido a que directamente con la maniobra de disección va a luxarse, va a permitir la aspiración de masas, y también nos va a dar mayor visualización de periferia retiniana. Es importante en pacientes diabéticos y pacientes con alteración vitreoretiniana. Pero los inconvenientes va a ser el probable prolapso del núcleo en cámara anterior, especialmente en cataratas duras, lo cual es preferible evitar. Un posible descentramiento de lente intraocular es más complicado de realizar y aumenta también el riesgo de opasificación en la cápsula posterior. Entonces, hay distintas técnicas especiales de capsulorhexis, como por ejemplo la capsulorhexis diatérmica, que fue descrita por Clotti y por Glassman entre los años 84 y 88. Nos da ciertas ventajas, por ejemplo, en cataratas con baja visibilidad, por ejemplo, cataratas negras o blancas intumescentes, pero las ventajas es que generaban fragilidad en el recorte capsular resultante, y que también el costo es elevado. Otros métodos son la capsulorhexis con la cuchilla de plasma, en la cual se utilizaba una cuchilla de plasma de fuego en caso de pacientes que no tengan reflejo rojo, esté la cápsula fibrosada, o niños. Y también el hecho de utilizar una capsulorhexis circular continua nos permitía realizar una en 2 tiempos, si es que es demasiado pequeña. Y Basabada mencionó un corte tangencial sobre la cápsula anterior con cistótomo. También se podría utilizar tijeras vanas. Entonces acá podemos ver si nuestra rexis es corta, se hace una incisión más larga hacia la periferia, y a partir de esto, con Lutrata, hacemos la extensión de la capsulorhexis en una segunda intención. También hay casos especiales en los cuales tenemos que realizar una capsulorhexis posterior. Por ejemplo, si es que hay una placa fibrosada centrada en la cápsula posterior, una catarata congénita, y esto fue descrito por Gimbel en el año de 1987. Entonces, por ejemplo, si tenemos un desgarro de cápsula posterior, ¿qué haríamos? Ingresamos con visco pesado para tratar de contener la salida del vítreo, hacerle contrapresión. Luego llenamos la cámara anterior de este visco pesado, realizamos una capsulorhexis de 4 milímetros aproximadamente en el centro de la cápsula posterior, y colocamos más visco. Eso sería lo ideal, porque si tenemos ese desgarro y no hacemos la rexis, va a seguir extendiéndose el desgarro. Entonces, hay situaciones especiales en la capsulorhexis. Por ejemplo, en caso de una catarata negra, una blanca intumescente, en la cual no se puede evidenciar reflejo rojo, ¿qué haríamos? Aumentamos el zoom del microscopio, apagamos la luz del quirófano, evitamos plásticos protectores que reflejen en la córnea, ponemos viscoelásticos sobre la córnea, utilizamos pinzas de capsulorhexis, retomamos el colgajo capsular cada 4 horas, o sea 3 veces, y la realizamos de un tamaño menor al habitual.
Entonces, para esto también nos podemos apoyar en métodos de tinción capsular, como por ejemplo el suletripán, que es el que tenemos acá en el hospital, que tiene distintas ventajas, como por ejemplo no es tóxico para el endotelio corneal. Entonces, hay distintas formas de aplicar este suletripán. Por ejemplo, algunos antes utilizaban colocarlo bajo una burbuja de aire. ¿Qué quiere decir? Colocamos una burbuja de aire en la cámara anterior y por debajo colocamos el suletripán. Pero como se ha demostrado de que no es tóxico para el endotelio corneal, no, está actualmente en desuso. Otra es aplicarlo directamente, o sea, colocamos directamente el suletripán y luego, una vez que ya hemos colocado previamente los viscoelásticos. Otra vez mezclado con el viscoelástico, lo cual era riesgoso debido a que teníamos que manipular externamente el viscoelástico con el suletripán y eso podía generar una infección secundaria. Y el otro ya es nuevamente bajo el viscoelástico pintar la cápsula. Acá podemos ver en la imagen cómo colocamos el viscoelástico visto-adaptativo y debajo de este el suletripán. Para de esa manera hacer la tinción capsular. Entonces, hay otras situaciones especiales, por ejemplo, en caso de una pseudodefoliación capsular o pupila estrecha, en el cual se sugiere utilizar una capsulorhexis amplia o mediante maniobras intentar dilatar más la pupila para poder realizar la capsulorhexis. Y en otros casos, la fibrosis de la cápsula anterior, como por ejemplo puede ser en cataratas maduras y congénitas, en el cual se sugiere ejercer tracción excesiva para rasgar la cápsula. Entonces, acá había encontrado algunos estudios, por ejemplo, que comparaban la capsulotomía anterior en técnicas, o sea, la capsulorhexis circular continua versus femtosecond láser de femtosegundo, y también láser selectivo para capsulotomía, en el cual comparábamos, por ejemplo, el SLC versus la capsulotomía circular continua, utilizaban como un factor la fractura de la cápsula, o sea, qué tanto se distendía y cómo ejercía la fuerza sobre el borde de la capsulotomía. Entonces, esto nos permitía predecir qué tan riesgoso era que se desgarre posteriormente. Entonces, el borde de la capsulotomía más fuerte iba a ser en este láser selectivo de capsulotomía si lo comparábamos con la capsulorhexis circular continua. Si lo comparábamos con el femtosecond y la capsulorhexis circular continua, el borde de la capsulotomía más fuerte iba a ser en la capsulorhexis circular continua. Y si comparábamos entre el láser y el femtosecond, más fuerte iba a ser la capsulotomía en la capsulotomía láser selectiva. Entonces, la capsulotomía selectiva láser iba a darnos una mayor fuerza con respecto al borde de la capsulotomía. Otro sistema que habían revisado era el STAR-CAMBAC continuo circular, con la capsulorhexis circular continua, en el cual consistía en que cuando hay una catarata blanca y tumescente, como podemos ver acá en la imagen, normalmente corremos el riesgo por la presión, por el líquido que está ejerciendo sobre la cápsula anterior, de ser un signo de bandera argentina. Entonces, esta técnica de STAR-CAMBAC consistía en, tras aplicar los viscoelásticos, realizar como una estrella en el centro, para de esta manera disminuir las fuerzas de tracción periféricas. Como podemos ver acá en la imagen, le realizan como una estrella en el centro, y a partir de esta estrella en el centro es que realizamos la capsulorhexis circular continua. Entonces, realizaba un estudio entre abril del 2019 y marzo del 2021, en un promedio de 2 a 9 meses, y se estudiaban 260 ojos de 260 pacientes con cataratas totales intumescentes. Entonces, 259 pacientes se llegaron a tener la estrella completa, o sea, lograron completar la cirugía, menos en un caso que tuvo la extensión de la rexis. Pero ninguno de estos pacientes tuvieron un desgarro capsular posterior. Se realizó doble rexis en 33 de los casos y triple rexis en 7 de los casos, y se necesitó ampliación de la rexis en 14 casos. Por tanto, este sistema, la capsulorhexis acá cabe mencionar de que no es como un cistítomo, sino va a ser mediante un sistema al vacío, o sea, con una cánula de aspiración, y manteniendo la presurización continua. Y por último, tenemos una comparación entre la capsulorhexis diatérmica y la capsulorhexis circular continua, en el cual esta fue para cirugía de catarata blanca mediante facomulsificación. Entonces, básicamente, el principio de esto era ver cómo se mantenía la estructura capsular tras aplicar ambos métodos. Y se vio de que cuando se utilizaba la capsulorhexis diatérmica, había una mayor degeneración y necrosis celular por ejemplo, 60 pacientes que se aplicaron, que fueron operados, mientras que no se vio esto en la capsulorhexis circular continua. Y también se comparó el conteo de células endoteliales frente a las dos técnicas, viendo que no hubo diferencia estadística en cuanto a la disminución de conteo celular utilizando ambas técnicas. Por tanto, esta capsulorhexis diatérmica mostró un buen valor clínico en la cirugía de cataratas blancas, maduras e hipermaduras. Eso sería todo.